Hola, buenas noches a toda la gente que está viendo Tattoo Adventure Talks, en otro día jueves con una charla y una conversación con montañistas y escaladores. Hoy día tengo un día muy especial porque aparte de entrevistar a un gran escalador, es un gran amigo también. Así que tenemos aquí al gran Francisco Gillo Rojas, escalador, montañista, profesor de educación física, también de repente se dedica al surf. Eh, sí, y que además ha sido una persona que se ha dedicado bastante a escalar en Patagonia, a abrir rutas o a hacer ascensos difíciles, y también en Cordillera Blanca, pues. Así que, y también, como dice en la entrevista, también ha trabajado mucho enseñando. Entonces ha transmitido mucho su conocimiento y experiencia a gente nueva que está empezando, y creo que es muy interesante que no tengamos idea para que la gente lo conozca, y lo que no conocen para que lo puedan saludar y hacerle preguntas. Así que gracias, Gillo. Voy a permitir decirte Gillo, porque todos te conocen así. Eh, Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Darío, gracias por la presentación. Buenas noches a todos los que se están conectando. Ojalá que pueda aportar en algo esta entrevista y tratar de hacerlo entretenido. Así que, no, de todas maneras, con todas las aventuras que has vivido ahí, vamos a ir avanzando a poco. Y un poco también es como, y a mí me gustaría partir contigo como se parte con la gente cuando no parte como la historia. Pero quizás como viéndolo desde un comienzo hasta donde llegó la motivación de dedicarse a escalar en Patagonia, ¿cómo fue todo ese proceso de conocer la montaña y decir, yo quiero ir a Patagonia a escalar? ¿Qué pasó? ¿Cómo Pucha, a fue? ver, terreno sin latero. Bueno, desde chico empecé, me gustó el excursionismo. Por ahí mi papá no fue muy montañista, pero hizo algo por ahí. Y eso me marcó de chico. Mi papá me acuerdo que fue una travesía, un par de travesías por ahí, el Ramón típico, pero bien aficionado. Pero yo era muy chico y eso me marcó. Aparte que mi abuela vivía frente a la Sierra del Ramón, ahí en la calle Tobalaba, tenía un departamento y yo me gustaba observar de chico con binoculares la nieve, la forma, los relieves. Y yo le preguntaba a mi familia qué es lo que había al otro lado. Y me decían, no, para el otro lado está Argentina. Y yo juraba que uno subía el Ramón y miraba al otro lado y iba a ver Buenos Aires, algo así. Bueno, y siempre me llamó la atención la montaña. No sé, así haciendo memoria. Y bueno, de chico me gustó como acampar, el tema de las carpas, por ahí me regalaron a los 5 años mi primer saco de dormir y esa cuestión me marcó, así como que me fue siempre motivando a vivir a estar en la naturaleza, que es lo que era acampar y excursionar. Por ahí fui scout cuando chico, no duré mucho, había muchas reglas. Y bueno, eh, siempre fui al cerro, tal vez no como montañista, sino que más como excursionista hasta más o menos la etapa escolar. Por ahí en la adolescencia me perdí un poco de eso, anduve medio eh, eh, tratando de ver para dónde iba la micro, como se dice, pero con mi amigo, querido amigo Feñita Donoso, él tuvo me acuerdo, como un taller, le enseñaron a rapelear en el colegio, no me acuerdo por qué cosa, pero la cosa es que él como que me reconectó con esa parte y más encima agregaba un elemento técnico que era usar una cuerda. Y por ahí empezamos como con la motivación de ver, oye, ¿qué onda con la montaña? Algo así más o menos. Y junto con eso, después, antes cuando salí del colegio, busqué qué hacer y empezamos a ir a la montaña y queríamos hacer montaña. Conocimos a otro amigo que practicaba montañismo, el Cristian Galloso, y por ahí nos contactó con un instructor que era el Arturo Saavedra. Ya Ah, él mira. fue el primer instructor que tuve y ahí me decidí a hacer el curso. A todo esto ya estábamos como empezando a escalar, íbamos al Manzano, harto a la Piedra Rommel, pero ultra amateur, o sea, me recuerdo las cosas que hacíamos y menos mal que no pasó nada. Bueno, vamos a Ahí hablar el de eso en Arturo adelante. Sí. nos hizo un curso de montañismo, pero bien enfocado en la escalada, porque ya sabíamos acampar, sabía el armado de mochila, entonces nos saltamos más o menos esa parte, la orientación, y nos hizo harto escalada. Y ahí como que empezó todo. Sí, O sea, y bueno,
ahí empezar a documentarse, a mirar las Torres del Paine, y siempre fue como, mi primera motivación fue las Torres del Paine, así como ver. Lo otro que me marcó mucho fue una vez que vi un documental de Patrick Erlinger, ya, no me acuerdo si era Ah, la llama de los dedos, lo dieron por la tele. Y esa cuestión dije, no, esta cuestión la tengo que hacer. Pero más, no tan solo por el hecho de escalar, yo quería estar y como ver un paisaje desde la verticalidad. Cómo era ver hacia abajo, cómo llegar arriba, estar ahí. Ya no sé, todavía no era como, no tenía idea de lo que era una ruta de escalada, no tenía idea, era subir nomás. De hecho, cuando empezamos a escalar, agarramos las cintas, era ultra bruto la cuestión, así como, y nos enganchamos al, a los mosquetones, no sé, ya después de 3 años más o menos escalando en roca, recién conocí más o menos lo que era un muro de escalada. Ya, o sea, ultra rudimentario todo. sí. Oye, Bueno, Gillo, y disculpa, y un poco, entonces, como que llegaste a la montaña y la escalada al mismo tiempo. Y, sí, sí, y, sí. Y y un bueno, poco, ¿cómo fue que en el fondo te fuiste en vez de la escalada deportiva, que puede haber sido como dedicarte a la escalada solamente al querer mirar las Torres del Paine? Porque esa motivación no, en general, no sé ahora en los tiempos de ahora, pero en esa época no era tan común tampoco, o me equivoco quizás. Pero ¿cómo fue sí, que en el fondo miraste y dije, mira, quiero escalar, pero en realidad quiero llegar ahí a esos lugares? no sé, yo siempre tuve claro que quería escalar para hacer montaña. Ah, Eso sí, sí, siempre como que la escalada era parte de. Después me di cuenta que existía como la escalada deportiva, que era ya casi una rama distinta del montañismo ya en ese tiempo. Pero me di cuenta también que me servía para entrenar y era lo que estaba más a la mano. Entonces ahí también le empecé a tomar el gustito. eh, y bueno, las Torres del Paine, no sé, siempre quería ir a Patagonia, escuchaba Patagonia, las torres, no sé, eh, ahí me pierdo un poco, pero siempre quería hacer algo, quería estar ahí arriba. ¿Cómo era estar en las torres? Conocer Patagonia, no. y- La verdad, al principio mi mundo era Santiago, por ahí conocía el norte y por ahí nomás. oye, Y Gillo, bueno, diga. sí, ¿no? Y que se me fue un poco, pero en el fondo, Ana, ¿cómo fue tu primera ascensión así como dijiste, ya, aquí lo estoy haciendo? Tu primera ascensión que en el fondo cumpliste lo que querías hacer. Como aquí estoy haciendo una ruta larga de escalada, estoy viviendo la aventura, estoy mirando más atrás. ¿Cuál fue A ese ver, es que momento? para mí es un poco difuso. La Ya. primera escalada, pucha, tal vez podría haber sido el Sí, Cerro Corona, o no, no, las primeras escaladas en roca fueron Torrecilla, la Piedra Rommel, Palestras, Torrecilla, ahí después el Cerro Corona, eh, y ahí me di cuenta que podía ir progresando, que era un proceso que tenía que llevar a cabo. Bueno, entre medio algo que me marcó harto fue que todavía estábamos empezando con mi amigo, íbamos al cerro y con un amigo mi amigo cayó adentro de una grieta y tuvimos un accidente ahí que afortunadamente no pasó a mayores, pero eso también me marcó como a decir, oye, esta cuestión eh, va- eh, eh, es seria, o sea, no es solamente ir y escalar o ir y meterse, sino que hay que prepararse un poco más. Eh, no sé, Sí. me pierdo un poco al principio con respecto a la ida a Patagonia. La primera ida que tuve fue efectivamente, iba a ir primero, me acuerdo que me había conseguido había salido la oportunidad de ir a Patagonia a trabajar en un comercial. Sí, me acuerdo. Sí, ¿te acordáis de esa época? Sí, Íbamos a ir como staff de apoyo, ¿ya? Y bueno, esa cuestión para mí después no pudo, no resultó, pero ya casi al otro día de subirme al avión y que ahí con las ganas. Después, la primera vez que fui fue en el invierno contigo y el FICA, nos fuimos a meter en invierno al Valle del Silencio con la esa foto intención es de de ahí. ir a escalar el Cerro Escudo. ¿Ya? Fue tremenda experiencia esa. Estuvimos prácticamente 2 meses metidos en el valle.
con condiciones sumamente duras, no, el mal tiempo no daba tregua, y ni un solo día, apenas podíamos progresar cuando habían ventanas de mediodía, pero fue una tremenda experiencia en algunos momentos de realmente de sobrevivencia, o sea, estar aislado ahí, estar sin comunicación, no teníamos ninguna comunicación con la ciudad, con la civilización. Fue bien enriquecedora toda esa experiencia, o sea, volver después a la ciudad, volver, no sé, hasta el olor que uno sentía, extrañar olores, no sé, lo que era ducharse en una tina, una ducha caliente, comida, no sé, eso se valora un montón. Y el otro hecho de estar en un lugar inhóspito, eh, fue una experiencia que me marcó bastante. Bueno, después de eso, eso más o menos fue como el año 2005. De ahí seguí yendo a Patagonia todas las temporadas prácticamente. Eso fue en el invierno, después en el verano volví a ir y ahí empecé a ganar más experiencia, logré escalar con el Felipe la Torre Norte, después volví al Peineta, hicimos un buen intento, también fue una tremenda experiencia escalar la Torre Central y la Norte, unos intentos ahí por la cara oeste, eh, que estuvimos ahí en Portalet, fue, fue también unos inicios así de mucho, tal vez harto rebote, pero harta motivación, entonces está ahí, hasta que después empezaron a salir cosas, pues más seguidas, después todo lo que fue el Chaltén, escalar casi todo el cordón del Fitzroy. Oye, La, y en eso, esa experiencia que acumulaste como, entre comillas, tú le decís rebote o intento, ¿qué te enseñaron? Porque después hiciste unas ascensiones súper importantes a nivel nacional, pues, como la aguja Stanjar, primera ascensión, el Fitzroy fue como, no, sabes que no pudimos hacer esto, así que fuimos a Fitzroy nomás, así como, hoy llegaste a un nivel que obviamente si tú te miras hacia atrás cuando estabas partiendo a escalar, así como que no te imaginaste nunca que iba a estar en ese nivel quizás. Y todo lo que aprendiste, ¿cómo te enseñó también a estar ahí, a motivarte, a aprender, a conocer la Patagonia y todo eso? Pucha, o sea, no sé, podría decir que es como un ensayo-error, a pesar de que, pucha, tuve súper buenos compañeros, gente que me enseñó, no sé, como te mencionaba, desde el Cristian Galloso, el Arturo, después el Andrés Seger, ahí fue un tremendo salto cuando aprendí a escalar tradicional con el Andresito ahí. Después contigo en todo el tema de seguridad, rescate, fue como que me preparó y tuve una base. Tal vez creo que puede haber sido demasiado conservador. Hoy día los chicos son un poquito más, como desenfadados o se creen más el cuento para poder llegar y ir. Hay gente que va a la primera y escala al tiro una torre grande. No sé, antes yo creo que fui un poquito más conservador, pero eso me ayudó a ir siempre más seguro. Y después cuando ya me maduré, como que esas ascensiones vinieron más rápido, más, logré, no sé, tener como manejar el equipo que tenía, que era necesario, a leer bien el clima sobre todo, a saber cuándo ir, cuándo no, a ver las condiciones que fuesen seguras y lo otro, como a tener un instinto del sentido montaña, o sea, cuando algo está bien, cuando hay que poner atención, ¿ya? Otra cosa que me marcó, que también tú lo sabes bien, Darío, fue el accidente que tuvimos ahí mismo en La Mermosa, esa foto que sale ahí, Sí. eh, ese derrumbe de piedra, no sé, inesperado, no sé, fue algo que vi la muerte, o vimos la muerte muy de cerca, me dejó con una marca ahí por un par de años que me costó superar de alguna forma. Si bien seguí yendo a la montaña, iba muy como contenido, pero también me ayudó a leer la montaña y a verle los signos cuando la montaña, sobre todo cuando está peligroso.
a tener más olfato en la escalada. Perfecto. Oye, y claro, en esa ida a Patagonia, después, bueno, me acuerdo de ese accidente y lo comentó la gente, estuvimos juntos, nos cayó una avalancha de piedra y estuvimos muy cerca de la muerte, la verdad. Y yo creo que a los dos nos costó cada uno en su momento volver a la montaña, pero de alguna u otra manera volvimos. Eh, Mm. y tú hiciste una ascensión muy interesante que me gustaría que la comentara, porque además eh, es una aguja que se estaba esperando a nivel nacional, que era la Stancar. Ah, la Steinhardt, bueno, ahí con el Steinhardt, ¿cómo se fraguó todo eso? O sea, con el Jimmy Mora, tremendo compañero, tremendo escalador. Bueno, con el Jimmy habíamos escalado años atrás, en principio de los 2000, por ahí, hicimos Cordá y entre los dos escalamos la Punta Sansi primero, me acuerdo así, salíamos a escalar harto en esos años, después nos dejamos de ver y como después del año 2012, 2013, nos contactamos de nuevo y empezamos a planificar cosas, ida a Perú, ida a Patagonia, ya a cosas mayores. Y bueno, con el Jimmy ya teníamos bastante experiencia, ya estábamos bien maduros los dos en el cerro y empezamos y tomamos la decisión de ir a la aguja Stanjar, a la ruta Exocet. El Jimmy tenía un par de temporadas ya escalando en Chamonix, entonces venía bien sólido en el hielo. Ya ahí con eh, yo tal vez eh, ahí el Jimmy me ayudó un montón también a consolidarme también en el hielo. Y bueno, fuimos a la Stanjar, tuvimos un par de rebotes al principio, principalmente por el mal tiempo. Eh, Fueron unas tremendas experiencias, pasar un viva capelo con tormenta, sentado colgados de la cuerda ahí al inicio de la cascada, cayendo toda la noche eh, nieve por la espalda, tapado así con una capa nomás, el Jimmy fumando, yo tomando café y sopa toda la noche. Y bueno, ya al tercer intento fuimos más rápido, conocíamos bien la ruta, sabíamos por dónde eh, pasar las grietas, todo desde el inicio. No sabíamos ya los anclajes, todo eso. Entonces, todo eso va ayudando para que después vaya optimizando el tiempo de ascensión y mejorar la técnica, manejar los tiempos bien, las horas de inicio, de descanso, los tiempos de descanso, qué llevar. Y bueno, hasta que logramos, con mucho trabajo, fue duro, no, llegar arriba, o sea, después bajamos con tormenta para variar, unas pelotas de ping-pong que caían así, unos granizos por la Exocet, que era un cañón, una lluvia de, de pelota de ping-pong, como te digo, de hielo. Y fue bien buena experiencia, muy bonita, una ascensión que tuvo de todo. Nos demoramos como, ¿cuánto? Unas 30 horas de campamento a campamento en ese ascenso. Oye, y después subir un cerro así, una montaña difícil, de haber visto todo tu año, ¿qué se siente después? Pero no el día que llegaste a la cumbre, uno está contento, así como la semana después, cuando uno mira para atrás el camino recorrido, el ascenso. Primero una satisfacción así como, oh, lo pude hacer, eso es como lindo, pero también después empezáis a mirar para el lado, ¿qué viene después? Ya como que eso te dura un par de semanas, pero ya después empezáis a mirar qué viene, qué es lo que es. Pero, no sé, uno empieza a mirar atrás y hay que ser consciente también de todo ese, de todo el esfuerzo que es, porque no es tan solo ir a esa temporada, estar preparándose en el año, invertir tiempo. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo esposa y bueno, tener la fortuna que te apoyen para, para poder hacer ese tipo de actividad, igual es una fortuna, pues, o sea, eh, hay que disfrutar eso. Y, y en,
Y en ese sentido, tú dirías que, por ejemplo, hay un momento en que uno podría decir que pasa a ser de deportista recreativo a un deportista profesional, y en el fondo se vive de esa manera. Pucha, no sé, no lo veo. Yo creo que si fuese deportista profesional estaría escalando todos los días. Sí, yo creo que dentro de lo que se puede es como manejar jugar con las cartas que uno tiene nomás, al final. No sé, yo trabajo en la semana, trabajé muchos años en colegio, de lunes a viernes, como todo el mundo. No, no sé, yo creo que un escalador más pro estaría escalando todos los días o pasaría de temporada en temporada, Por todos pero lados. claro, tratar de hacer lo que más se pueda con los recursos que uno tiene y las posibilidades que uno tiene. O sea, yo me considero una persona normal que, no sé, que le gusta hacer lo que hace. En ese sentido, bueno, Y eh, bueno, he tenido la fortuna también de que por ahí me, me tomaron en consideración algunas marcas, algunas tiendas, que lo agradezco un montón. Años atrás, al principio la Just Climb, después la tienda La Cumbre. Yo, aunque ya no estoy con, con auspicio, siempre soy un agradecido de todas las personas que me apoyaron. El Nacho, el Ivo, el Feña de Epix, que también en todo esto el Feña de Epix fue un gran amigo en las primeras idas al Chaltén sobre todo. No sé, hay que agradecer todas esas oportunidades, sobre todo cuando los recursos escasean. especial. Bueno, y eso tiene que ver también, y yo me he tocado conversar muchas veces esto con otros entrevistados, lo difícil que es dedicarse a ser un montañismo de alto nivel, siendo, entre comillas, una persona normal en términos económicos. Mm, O, para algunos puede ser complejo el tema, pero es difícil, y hay que invertir tiempo, entrenamiento, dinero, y gracias un poco a la ayuda de las marcas que te ayudan con equipo, pero al final es harto esfuerzo también económico, personal también, aparte del entrenamiento. bueno, y tampoco, también no quiero dejar de lado a mi club, al DAF. También me han apoyado bastante cuando he formulado proyectos para expediciones. O sea, sí, yo creo que está el momento de agradecer también públicamente la gente que me ha apoyado. Claro, ¿no? Y como decís tú, también es que uno tiene una motivación. Todos los días uno piensa en la montaña. Todos los días. Eso, uno se acuesta pensando en el cerro, se levanta pensando en el cerro y eso todos los días, año tras año, siempre uno está pensando qué hacer. Las motivaciones a veces van cambiando, a veces puede ser más la roca, a veces más el hielo, a veces más la montaña, pero siempre hay proyectos y a veces los proyectos van o vuelven, ¿no? Siempre uno tiene como tareas que como pendientes. Pendientes, los pendientes. Y lo otro, los tremendos compañeros, los tremendos partners que he tenido la fortuna de escalar, pues el Nico, el Jimmy Mora, el Nico Gutiérrez, tú mismo, la gente que me enseñó todo, no sé. Así. Oye, ahí por ahí bien quería comentar que hasta el momento hemos hablado de rutas que ya se han hecho, pero hay un momento que también te motiva la apertura de rutas. Y eso ya Sí, es como otro nivel de motivación. Y ir sí. a mirar algo difícil o algo distinto y ahí quiero subir por ahí. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que hay de esa motivación, las ganas? Imaginación, yo creo, motivación que viene de distintos lados, a veces ver la estética de un cerro, de una pared, eh, hasta los nombres, de repente, a veces ni he visto los cerros y escucho un nombre y quiero ir a ese cerro. Eh, y como toda como la aventura de mirar y aprender a leer la montaña, mirar una línea, ir descifrando la, los caminos que te va presentando, observarla primero de lejos, mirar fotos, ver los relieves, ¿no? Es todo un tema de como de estrategia que motiva. Eso es entretenido, es como algo que más encima después uno va a quedar plasmado. Es todo un cuento ahí, planificar, después ponerle un nombre a la ruta. Es lindo eso
no sé. Sí. Ahí te puse la Torre Norte de Rengo porque creo que fue una apertura interesante que tuvimos la suerte de hacerlo juntos, pero también como de la interesante que después seguiste haciendo más rutas. Y Claro, además, la Torre Norte fue un ascenso súper disfrutado, así, sin, con clima óptimo, solamente preocuparse de escalar, eh, observar bien, seleccionar el equipo y en un entorno maravilloso ahí, lindo, que más agradable, un buen granito, no, disfrutable completamente. sí, todavía esta ruta, alguien me escribía por ahí que han tratado de repetirla, pero todavía no la han repetido, así que ahí, Sí, para los que están escuchando, que quieren interesarle, puedan ir. claro. No, y te quería llevar a esta otra ruta porque en realidad yo creo que hablaba de la apertura porque ya mirar una montaña como esta que- y haber hecho una ruta en el Kayak claramente implica otro nivel. De hecho, admiro la ruta que hiciste ahí con el Jimmy porque es otro nivel. Pues entonces, ¿cómo uno vive ese nivel de escalada con nivel de exposición, nivel de dificultad y ya es solo planteárselo? Mira, la verdad, cuando fuimos al Kayak, íbamos con la idea de repetir la ruta normal, la alemana, ya que la ruta va más por el lado derecho ahí que se observa, que es más roca, y al final tenía un par de pasadas de hielo. Pero con el Jimmy llegamos un par de días antes al cerro y lo observamos, ni tantos días antes, sí, un par de días, 2 días, sí. Un día llegamos, al otro día lo fuimos a mirar y al otro día hicimos la escalada. Habíamos visto una foto. Y igual uno mira la foto y dice, ya, si no es por acá, podría ser por la izquierda. Por la izquierda se veía más hielo. Y veníamos escalando hielo, veníamos ya del Stanjar, veníamos de hacer harta actividad en hielo, practicar hielo, todo eso. Y bueno, y cuando llegamos ahí, empezamos a mirar y dijimos, pucha, ¿y por qué no vamos por el hielo? Y se empezó a ver una línea que yo empecé a conectar, tratar de conectar las distintas secciones haciendo una travesía, partiendo más por la alemana, después pasando un poco por la ruta del Steve House y después hacia la izquierda empezar a traversear. Porque se veían como unos pequeños balcones, unas líneas oblicuas de hielo para conectar, después salir más hacia la izquierda. Y eso fue pura observación, fue observar, mirar y decir, no, por aquí está, se ve que se puede ir más. Aparte que se sabía que el hongo es mucho más, el Kayak arriba tiene una especie de chasquilla, como un hongo que cuelga en estalactita ahí. La mayoría de la gente que va por la alemana, pocos logran llegar a la cumbre. Oh. Entonces también fue algo que optamos, se ve que uno llega bien a la izquierda y se puede, no sé, se insinuaba por ahí, no sabíamos bien qué es lo que nos íbamos a encontrar, que existía una opción de que fuera todo hielo y se pudiera conectar completo de hielo y no roca con hielo, que puede haber un resalte muy grande en un techo, no sé. Y fue así nomás, pues, o sea, un poco de intuición, un poco de observación, de estrategia y también suerte también, pues, o sea, que estuviera todo ahí. Pues. ¿Y No sé, cómo fue esa escalada? Porque la uno ve las escalada fotos y no bien se ve. vertical, bien vertiginosa, o sea, ya uno está acostumbrado a la verticalidad en la roca, pero vertical en una montaña de 5.000 y tantos metros, casi 6.000, siempre expuesto. Al principio, cuando las condiciones estaban buenas, era súper disfrutable, pero después, la media tarde, bueno, últimamente pasa que por el calentamiento global, a veces la, hay mucho calor, sobre todo en la altura también, pues y eso hace también que esté uno bien expuesto, sí, igual hubo un momento en que a media tarde, tipo 3 de la tarde, había mucha temperatura, pero ya estábamos de la mitad para arriba de la ruta, entonces, más encima con una ruta que tenía travesía, había que darle nomás. Fue bien duro, por ahí el Jimmy ahí se mandó unos largos tremendo también,
en esa escalada. Pudimos pasar la parte ya cuando empezó a atardecer, volvió y empezó a mejorar la temperatura para escalar en hielo. Pudimos respirar también un poco, o sea, fue realmente también un ascenso como bien comprometido, o sea, sí, fue una cuestión de compromiso ahí. Ahí se nota un poco lo vertiginoso que era el cerro, o sea, como se ve el fondo hacia abajo, el patio que hay de puro hielo. Bueno, ahí logramos llegar de noche, tipo 12 de la noche, no sé, 1 de la mañana a la cumbre, y nos amanecimos esperando la luz, pues, para poder buscar las líneas de rapeles. Y ahí los rapeles fueron otro cuento también, pues, o sea, el hongo de arriba es pura nieve inconsistente. Es nieve que, no sé, es como... Ni azúcar. Uno la barre y no hay consistencia, pues como, yo lo asemejo como cuando hay un montón de hojas secas, de otoño uno junta hojas secas, y uno barre la hoja seca y se mete, y no hay consistencia nunca. Entonces eso fue también todo un tema que obligó a manejar todas las técnicas que podíamos tener y los recursos un poco también de improvisación para poder hacer dentro de todo unos rapeles relativamente seguros. Ya cuando tocamos la roca, ahí como respiramos, bajamos por la ruta alemana, pero los 2 primeros rapeles fueron bien... ¿Y qué usaron ahí para el rapel? Bueno, en la cumbre después hicimos un travers para ir a conectar a la ruta alemana, y era tan inconsistente la nieve que al amanecer se veía el sol detrás de la nieve, tú ibas escalando y veías que el sol se traslucía a través de la nieve. Y pensando, llevábamos igual un par de bolsas para hacer los muertos. Y al final lo que hice, agarré un cordín de 20 metros y lo hacía alrededor de un hongo y quedara bien asentado. También por ahí el Jimmy me hizo contrapeso por si es que se llegaba a salir, porque tampoco era 100% seguro eso. Me hizo contrapeso con el peso de él, hicimos un rappel de 50 metros, bien aéreo, pero yo logré llegar a una sección sólida de hielo. Y ahí armé un anclaje de hielo, y ahí como que también fue un momento que ahí después le dije al Jimmy que bajara nomás, que él por lo menos haya encontrado una parte con hielo, y puse 3 tornillos y nos aseguramos bien. Eso fue un poco, y bueno, el rappel así bien descargando el peso, caminando prácticamente, como bien pegado a la muralla y tratando como de desescalar sin colocarle todo el peso a la cuerda. O sea, eso, así fue ese rappel. Oye, y ahí me recuerdan a varias cosas que pasan a veces en las montañas difíciles, como el punto de no retorno, cuando estoy escalando, bueno, aquí, o el rappel que tengo que jugármela si no me quedo en el cerro. Y como que me da la impresión que mientras más difícil la montaña, te encuentras más puntos de ese tipo. Claro, bueno, aquí el punto de no retorno fue en la tarde cuando notamos que la temperatura estaba muy, muy elevada, íbamos escalando y el que iba segundo iba sacando los tornillos así, no necesitáis desenroscarlo, porque era tanta la temperatura que los tornillos, no sé, uno los ponía porque había que ponerlos. Pero claro, era compromiso. Y bueno, todo lo que se afinan los sentidos ahí, pues, o sea, está ahí en una situación de máximo concentración. O sea, no podéis cometer ningún error. Sí, eso es compromiso extremo. Y me voy a ir un poco en no sé si es la palabra de metafísico, pero en el fondo te llega una conciencia de la situación mucho más profunda que tiene uno en la vida normal, porque en el fondo está ahí como... Por supuesto, por supuesto. Y en la reunión estáis pensando, mira, las cosas que uno está haciendo, y a veces uno en la ciudad se complica por problemas cotidianos, cosas que, no sé, con problemas que a veces uno los agranda solamente porque,
no sé, torpeza nomás. Pero eso el estar en la montaña te hace ver toda esa parte, el, el trasfondo que hay y lo vulnerable también que somos en este mundo nosotros. Y a veces nos preocupamos por tonteras. Sí, bueno, y con esto de la pandemia también nos ha ayudado como ver otros temas, estar lejos de la montaña, ya sea de forma recreativa, y pensar de haber estado haciendo actividades como potentes, como escalar en Patagonia, claro, nos lleva a pensar un poco en la vida, pues. Entonces, Mm. por ahí también un poco yendo por esa línea, ¿qué es lo que te ha enseñado en la vida la montaña, pues? Que te gustaría como que la gente también supiera, si en el fondo, ok, no ir a perder solamente dinero y a estar perdido en la montaña, se ganan cosas también. Sí, yo creo que en términos bien sencillos, a tratar de disfrutar la vida, de vivirla, de vivir el presente, de lo valioso que son las amistades, los amigos, todos los amigos con los que he escalado, no sé, todos tengo grandes amistades, a veces nos dejamos de ver por años, pero nos reencontramos y todo sigue igual, pues, o sea, la amistad está intacta. Eh, Valorar no sé, en mi caso, mi familia, mi hijo, eh, eso. Yo me voy a tomar ahí la atribución de poder mostrar una foto ahí más joven, en, en Eso Rengo. En Rengo. Sí, sí, otro estilo, casco más Bueno, viejo, todo eso. Pero me acordaba yo un poco cuando fuimos al Fortaleza también, como un cerro que fue más de escalada también, de compartir con los amigos. Y yo también me acuerdo porque fue como una de las pocas, la última actividad como importante que yo también hice y fue justo contigo. Pues, entonces fue como ese valor de la amistad, yo creo que es algo importante también sí, que nace en la montaña también. sí, sí, bueno, fue muy entretenida esa salida, porque aparte íbamos de tres. Yo venía escalando los últimos años de a dos. Y de a dos es como que siempre estáis, en la reunión estáis solo, po, estáis mirando el paisaje, pero estar de a tres, estáis conversando con otro compañero, estáis echando la talla, se hace un poquito más grato, en cierto sentido, como el ascenso, o sea, estáis como te sentís más acompañado, sí. Y no, fue lindo, el cerro es precioso, una escalada que tenía de todo, nieve, hielo, roca, estilo clásico, súper disfrutable. Sí. Oye, y volviéndonos a la montaña, ¿hay otra montaña también que te marcó a nivel de tu escalada? Andes Centrales, Patagonia, Perú, Pucha, ¿qué más? harto el Morao, el ascenso a la sur del Morao, sobre todo por toda la significancia que tuvo ir a llevar la ceniza de su primer ascensionista, el Juanito Tangol. Ah, tú sabes que era amigo de los dos. Eh, eh, no sé, aparte, un cerro que uno se imaginaba, no sé, de que iba a estar como más comprometido, no sé, lo disfruté un montón porque estuvo el clima lindo, nos desenvolvimos bien en el cerro, sin dejar de mencionar que en la aproximación tuvimos algunas complicaciones, pero después de eso después de haber pasado ese día, no sé, la ascensión fue absolutamente disfrutable, aparte, digamos, súper entrenados, nos habíamos preparado bien. Bueno, ese era un proyecto como también un paso previo a ir a Patagonia también, pues fue parte de un proceso de preparación. Sí, fue muy lindo el Morao, tremendo cerro la sur del Morao. Y ahí me pone un tema que, bueno, que para la gente que no escuchó bien quizás, que con el Gio hicimos el ascenso y fuimos a dejar la ceniza de Juan Tangón, un gran amigo que también es el primer ascensionista, y que su sueño fue que algunas de sus cenizas quedaran ahí. Mm, Entonces, a mí me adoptó cuando yo entré al Socorro Andino
Y quería llegar un poco a eso, Gillo, en el fondo, ¿cuáles han sido también los maestros viejos, así? Porque tú también tuviste contacto con ellos y con otros más, Claro, y cómo te han influenciado y te han modelado un poco también en términos de la montaña ellos. sobre todo, no sé, por los consejos, o sea, si bien ya la gente mayor no te enseñaba en el terreno, pero sí las conversaciones, los aprendizajes, las papitas que te dan de repente, tenían una tremenda experiencia, pues, o sea, sobre todo eso, o sea, los consejos, las recomendaciones eh, yo siempre las tomé en cuenta. ¿Y qué pensáis de esa generación de los primeros escaladores de pared en Chile? Escucha Kouzman, que, Angol, toda esa, el Ambrose. o sea, acá que eran tremendos montañistas, pues imagínate lo que si lo hacían eso con elementos rudimentarios, yo creo que no hay que desmerecer, yo creo que cada persona, eh, cada, hay que mirar la época de la cual vienen, o sea, no solamente mirar los últimos escaladores con el equipo de última generación, porque escalan más grados, escalan más rutas, o sea, cada escalador tiene su época y también ver de dónde vienen, yo creo que es importante también para poder entender bien todo esto, eh, tratar de ver lo que fueron capaces de hacer con lo que tenían. Sí, sí, o sea, es importante tratar de documentarse, no simplemente, yo empecé a escalar este año y para atrás no hay nada, o sea, siempre todo uno puede aprender de la gente que estuvo antes que uno. Sí, fueron tremendos escaladores, Ambrus, Tangol, Vázquez, ¿ah? Bueno, ya después Burakio, Delgado, no sé, son gente que hizo mucho. Y quizás si ellos no hubiesen estado, nosotros no hubiésemos tampoco progresado de la misma forma, no sé. Y eso me lleva a un tema como que lo he conversado también en otra entrevista, cómo va el tema del legado, la cultura, las nuevas generaciones, cómo ves ese el mundo de la escalada chilena con respecto a la conexión de la historia y con las nuevas generaciones y a dónde debería ir el montañismo y la escalada en Chile. Mm. Pucha, hay algo que, a ver cómo lo tomo. Creo que si bien ahora está todo muy masificado mundialmente por las redes sociales, por la conexión, creo que tampoco debemos perder nuestra identidad, nuestro sello como montañistas locales o de Chile. O sea, es importante que veamos cuál es eh, el estilo, sobre todo en los aspectos de conservación, de apertura de rutas, de conservar los lugares con el estilo que tuvieron los primeros ascensionistas de cada lado, sobre todo en el tema de la escalada deportiva, de lo que implica poner elementos externos como equipos fijos, o sea, bolts, ferretería, no sé, hay que tratar de conservar un poquito los estilos originales. Eh, ¿Por qué no mencionar también el tema de la conservación ecológica? Sí, eso. ¿Y, y tú dirías que, por ejemplo, Chile le faltaría como una ética de montaña todavía o ya la tiene desarrollada? O- Eh, yo creo que falta más información de la gente, tal vez en la montaña no es el tema, pero sí es más delicado en el tema de la escalada en roca. Sí, sí. Pucha, no sé, me voy a poner medio polémico. He visto muchas rutas como mal equipadas últimamente. Y ¿por qué? Porque, no sé, con chapas derechamente mal puestas, cosas así, que no es llegar y meter una chapa, hacer un hoyo y clavar una oreja, un bolt, una chapa. Entonces yo creo que por ahí falta un poquito más de investigación por parte de algunas personas que están equipando rutas, sobre todo, sí.
me estoy pasando un poquito para otro lado, me estoy yendo en la montaña, pero por ahí hay un tema que es importante de observar. Y bueno, todo el tema de los cierres de lugares de escalada deportiva, de la Rayán, porque la masividad, esta masividad tan vertiginosa de querer hacer rápido todo y sin observar mucho, veo mucha moda, mucho video de redes sociales y poca documentación. Entonces, eso genera impacto, genera que la gente deje basura, genera que la gente no sepa convivir en entornos naturales, el tema de la música, el tema de los gritos, ¿eh? Ir a uno de los lugares típicos, a las palestras o a las chilcas, no sé, y escuchar a la gente prácticamente en una fiesta o a gritos desaforados, molesta. Y claro, por ahí es un tema que no está bien regulado. Yo creo que también, lo he mencionado en otras veces anteriores, es un tema también de que faltan políticas que, sobre todo educacionales, que concienticen desde chicos a la gente, un tema más formal, ya no de que la gente aprenda por gusto y que agarra por aquí, por acá, aprendió de casualidad, sino que si tenemos un país que tiene montaña de norte a sur, que tiene mar de norte a sur, tenemos que tener un poco más de desarrollo cultural formal desde el colegio. De que desde chico a los niños, desde la básica, se les lleva a acampar, se les enseña a conservar los entornos donde están habitando, donde están visitando. Sí, por ahí falta eso, y eso va desde el origen, y eso después va a decantar en que la gente va a tener más conciencia al desarrollar la actividad deportiva en sí. ¿Y qué tipo de responsabilidad también o aporte debería hacer un escalador como tú o como nosotros, que ya estamos pasados los 40 y en el fondo como y uno cercano a los 50 ya? Yo por ahí la tengo un poco más evidente porque soy profesor, le enseño a gente y trato de traspasar eso a mis alumnos. Trato de enseñarle en cada curso, en cada clase, lo que yo vivo, cómo yo lo viví y hacer responsables con su seguridad, con con los lugares, a enseñarle las normas de convivencia, ya que eso a veces se pierde cuando uno llega a conocer el deporte desde la parte más comercial y masiva. O sea, no sé, no quiero desmerecer el tema de los muros de escalada, pero por ahí el llegar y pagar sin de repente un guía que sea como más como continuo, que te enseñe realmente el valor del montañismo, de la escalada, puede ser más complicado y generan estos problemas que, no sé, pues de cierre de lugares o de contaminación excesiva de los entornos. Sí. Y bueno, y ahí tocamos un tema que parte de esta entrevista, de haber sido escalador y aperturista y también de ser instructor, guía, y cómo ha sido ese desarrollo personal de tomar un poco la decisión, no solo dedicarse, sino también transmitirlo. Y un poco lo que me comentabas tú, y cómo debería ser ese desarrollo también en el país. Quizás compleja la pregunta. Pucha, o sea, cuando yo tomé la decisión de ser profe, bueno, fue a raíz también de que me gustó hacer montaña. Soy profesor de educación física. Como te decía, me decidí dedicarme a esto y siempre estarse documentando, instruyendo, perfeccionándose para poder entregar el valor de las cosas de un buen aprendizaje, una buena enseñanza a los alumnos. Eso por ahí, no sé si te respondí bien la pregunta que me dejaste. Sí, no, un poco como en el fondo, un poco lo que te comentaba antes, la responsabilidad nuestra, por ejemplo, me pasaba que con la entrevista anterior que tuve con la Anaí, decía, claro, todos hablan de eso, pero ¿dónde tengo esa información? Por decirlo así, un poco la parte cultural y el hecho también de aprender con gente que esté certificada o que esté
que se haya seguido con un proceso también, que también un momento que está viviendo Chile que está apuntándose ya, que tú has participado en la CGM, otras asociaciones, pero en el fondo ese paso que te enseñó alguien así, quizás de manera más informal o aprendimos nosotros, a que esa cultura que quieres que la gente tenga desde abajo, tiene que haber una responsabilidad atrás de nosotros también en cierta medida. No va a llegar Sí, solo. por supuesto. Sí, claro que sí. O sea, como te decía, por un lado, instruirse, formarse y también difundir, entregar esos conocimientos, traspasar la enseñanza, traspasar esos conocimientos. Ahí se va generando la cultura, la cultura de montaña, la cultura de, de, de tratar de hacer las cosas lo más seguro posible, de manera responsable sobre todo. Sí, eso. Oye, te quería llevar a otras cosas ahora. El lado B de la montaña. Y tú comentaste que te quisiste capacitar o entrar al socorro andino a través de un accidente de un amigo. Después tuvimos ese accidente en la Bermó, ya escalando con más años. Pero en el Sí. fondo siempre estuviste también en un momento, participaste en socorro andino y fuera de socorro también en Chaltén. Cada vez que iba, parece, cuéntame si me equivoco, participaba ayudando en un accidente. Entonces, ¿cómo ve el Sí, tema del claro. rescate? Y, y bueno, por ejemplo, el rescate de la placa roja ahí también Mm. fue lamentable también, pero ha estado también involucrado en ese mundo, pues. Cuéntanos un poco. Y bueno, yo entré al socorro, me decidí a meterme al socorro a raíz de un accidente que había comentado al inicio de la entrevista de un amigo, que era un accidente absolutamente evitable, ya por falla de un elemento técnico de un crampón, pero que nunca lo habíamos probado cómo estaba funcionando. Mi amigo se le salió el crampón, resbaló y se cayó dentro de una grieta en el hielo. Y bueno, después, afortunadamente lo rescatamos, salimos de ahí, haciendo como la revisión del accidente, por qué había sido, nos dimos cuenta que era una cuestión absolutamente evitable y fue por ignorancia, por falta, por confianza, por falta de revisar el equipo necesario, que lo cometimos. Y después de eso, claro, justo por ahí vimos en el metro, me acuerdo, no me acuerdo, pero fue en el año 98, 99 por ahí, que estaban recibiendo postulantes al Socorro Andino. Y fue en los mismos días casi. Dije, ya, lo tengo que tomar. O sea, dije, esto es una institución que, que me va a enseñar a una posibilidad de formarme con mayor seguridad en la montaña. Y más encima combinarlo con ser rescatista. Bueno, una cuestión que me marcó toda la vida, o sea, independientemente que haya participado en rescate y actividad en el socorro, después cuando salí siempre me quedó esa eh, como, eh, como valor de ser solidario en la montaña. O sea, es que en la montaña hay que ser solidario. A ti te puede pasar algo un día y si uno puede aportar, cada vez que he podido participar en rescate, lo he hecho. Ya, en Patagonia casi siempre ocurrían algunos rescates, algunos más graves, otros más, no tanto, siempre traté de colaborar, sí, sí, y eso, si puedo hoy en día, lo hago igual. ¿Y qué le recomendarías a los escaladores en términos de su seguridad? No en el nivel de escalada, obviamente, sino de pensar pensando que, por ejemplo, en las consecuencias que puede tener un accidente, más bien dicho, que es Yo como, creo que todo escalador debería saber autorrescatarse de partida, saber reaccionar ante un imprevisto con un compañero, o sea, el mejor rescate es el autorrescate, o sea, no esperar que te ayuden de afuera. O sea, por ahí va el tema. O sea, si estoy escalando y si estoy metido en una pared, o hasta en escalada deportiva, cosas tan sencillas como saber manejar los protocolos, los hábitos de seguridad, desde ahí parte todo. O sea, saber asegurar, saber hacerse chequeo cruzado, eh, y eventualmente saber evacuar una ruta. eh, no sé, desde ahí parte todo y de ahí uno empieza a progresar y mientras más ah, de aventura sea el terreno, más preparado tienes que estar
cosas más complejas. Sí, o sea, tiene que ir con eso, o sea, no es cosa de ir a meterse cada vez más lejos sin perfeccionarse, o sea, hay que tomarse un curso de rescate, leer sobre todo, leer de buenas fuentes, libros, investigar en internet, ojo que en internet no todos son buenas fuentes, entonces todo hay que estarlo observando bien. Es parte de. Por lo mismo también alguien que está empezando y quiere acercarse a este mundo, pero sueña con ir a las Torres Paine, como lo tenías tú. ¿Qué le dirías tú? Que respete los procesos, que respete los tiempos, que progrese de manera como paulatina, no saltarse los procesos. Eso veo mucho hoy en día, que a la gente le gusta como de repente saltarse procesos. Y eso principalmente, sí. No apurarlo tampoco. Cada aprendizaje tiene que tener su momento su tiempo de decantación, de maduración. Y de ahí pasar al nivel siguiente. Perfecto, en el fondo. Practicar, no solamente ir a escalar. O sea, tú sabes, pues, Darío, o sea, de vez en cuando salimos a practicar solamente, no a escalar, y a practicar autorrescate, o si aparece una técnica nueva, probarla y quedarse con lo que mejor uno pueda manejar. Sí, claro. Eso. Y ahí me toca un tema, me voy a meter un poco en la neurociencia, pero en el fondo las conexiones neuronales, tú tienes que saber eso como profesor. Mientras más se practica, más son de forma, entre comillas, automática. Claro. Incluso se han hecho estudios. Tuve una reunión con gente en la Aconcagua que decía cómo la gente con problemas mal de altura, si entrenaba mucho, podía tomar decisiones en forma de refleja más que consciente, porque al final. Y claro que sí, o sea, tú tienes que saber reaccionar o aplicar una técnica en un momento de situación de estrés, o sea, que tenés que rescatar a tu compañero y tenés que saber actuar bien, tomar buenas decisiones. Entonces, claro, y eso te lo hace simplemente tener las técnicas bien asentadas, bien incorporadas. Sí. No podía estar titubeando ahí. Sí. Oye, Gillo, y se pasó la hora, ¿viste? Sí. Y quería aprovechar de leerte los saludos de alguna gente: Gerardo Chel, Lermi, Carlos Gatica, el Iri Alvarado allá de Patagonia, nuestro músico folclore. Felipe Mesa, que es Cristian Retamal, que creo que lo conoce. El Manu Cárcamo, Jorge Leal, José Hurtado, puros cabros conocidos. Andrés Martín, Manuel Guañiquir, sí, bueno. El Calula, Cristian Nucro. Calula, un abrazo ahí a todos, bueno, sí, todos puros amigos al final, po. Rodrigo Peña, son como tu cumpleaños. Pedro Vergara y el Nico Zúñiga. Pero el Nico Zúñiga tiró ahí una pregunta, y como que el resto te ha dado como muchos saludos, todo, pero el Nico Zúñiga quiere saber cuáles son las complicaciones que tuvimos en el Morado. En el Morado, chuta, ya. Sí, un poco atrás. Pero falta de observar, pues querer acortar camino, no hacerle caso a la ruta. En términos bien sencillos, ya para no alargarlo tanto, íbamos en la aproximación y vimos un canalón que estaba hacia la derecha y era tomar el canalón con un poco de pendiente o darse la vuelta por todo el glaciar. El tema es que nos metimos por el canalón y después empezó a pegar el sol. Y empezaron a caer piedras, así, realmente unos camotes, así, unos ladrillos rodando y pasaban a velocidades, realmente estaban disparando. Nos salimos de la línea del canalón y empezamos a trepar por un filo de roca. Un filo primero de roca media suelta, pero nada complicado, pero después esa roca empezó a inclinarse y ya era una roca con agarre hacia abajo, con ladrillos superpuestos, y cada vez se empezó a verticalizar más. Íbamos con mochila grande porque íbamos a pasar un vivac a pie de pared, íbamos con saco de dormir, con anafre, con todo.
escalando con botas, y esta roca era como combinación de ladrillos con arena, una cuestión bien, era suelto todo. Y empezamos así, oh, ya, de aquí vamos a pasar, aquí vamos a pasar. Y después cada vez se iba complicando más. Al final yo terminé cerrando los ojos y logré pasar hasta llegar al final del arista, al final del montículo. Atiné a sacar la cuerda que afortunadamente la llevaba afuera y venía mi amigo Darío atrás. Lo bueno, eso sí, llevamos el arnés puesto. Y tú, Darío, estás ahí bien complicado. Estás ahí, en algún momento creo que nos dijimos, nos vamos a ir. Y te tiré la cuerda con el mosquetón puesto y la aseguré a contrapeso al otro lado de la roca. Y ahí zafamos. Sí, esa fue una, yo diría, de las 3 complicaciones más grandes que he tenido en la montaña. Sí, Sí. la otra fue directamente el accidente de la Mermoz, que eso era prácticamente inevitable. Y la otra fue la aproximación de cuando quemamos la placa verde, que fue algo bien parecido, pero esta me ocurrió a mí solo. Fue por ir rápido sin mirar el entorno y también lo mismo, empezar a meterse por un zócalo cada vez más empinado de tierra dura, con bolones gigantes sueltos, y de repente verse entrampado en esos lugares. O sea, curiosamente, los 2 lugares que he pasado más susto no ha sido escalando en roca ni hielo, sino que en terreno medio inestable de tierra dura, con piedras sueltas. Sí. Así que bueno, ahí se le responde la pregunta al Nico. Y ¿sabes qué me hace un, un nexo con lo que comentaba últimamente, que es saltarse etapas? Y en el fondo es lo mismo, es hacer una cortar el camino, te puedes quedar atrapado en algún lugar difícil y quizás no No, salir de no ahí. estar atento, de repente como seguir como, ya, apurarse, Claro. apurarse. Sí, Y eso llevado al desarrollo del montañismo también, pues, que en el fondo es lo sí, que bueno, decía tú. claro, a nivel macro, a lo largo del tiempo y también en el terreno, o sea, como Sí, el tema también del 3x3. sí. Oye, Gillo, ha sido súper entretenido acordarme mucha ascensión y todo eso. Ya nos tenemos que ir despidiendo, pero bueno, un poco lo que, si quieres cerrar con algún mensaje o tienes algún tipo de proyecto, o en qué estás más o menos, o algún mensaje para la gente, como para ir despidiéndose. No, principalmente recalcar eso eh, lo que me quedo con lo último, yo soy profesor, eh, que la gente, sobre todo, bueno, la mayoría que están ahí son escaladores, la mayoría viejos, llevan años, pero a la gente que está escuchando, a los nuevos sobre todo, no saltarse etapas, fórmense bien, instruyanse, documentense bien y disfrutar de la montaña, sobre todo conservarla, eh, respetar, eh, saber convivir en el cerro, saber convivir en la roca, ¿ya? Y disfrutar el entorno, observar, estar en el lugar, no abstraído. Ya para eso hay otros lugares, para eso estamos suficientemente abstraídos acá en la, en la ciudad, pero en el lugar estar ahí, mirar. ¿Mm? Eso. Eso, gracias. Y yo, bueno, yo quiero también como al público darle las gracias también de poder entrevistar no solo a un amigo, sino a una persona que se ha esforzado en lograr las ascensiones que ha hecho, pero además con mucha humildad y además siempre pensando en aportar como la solidaridad. Yo creo que esos son valores también que son importantes rescatar siempre en la montaña y el hecho de soñar en grande también, o sea, en el fondo todos podemos llegar de ahí a lograrlo si no nos saltamos las etapas y, y soñar en esta de montaña propia y vivirla con sinceridad y humildad. Pues yo creo que un poco eso rescato también de tu entrevista, de la sencillez, del reconocer a los compañeros, porque eso es muy importante, porque no todos no lo hacemos solos. Y en el fondo siempre ha sido un trabajo entre dos, pero los sueños se van plasmando y uno busca a la gente.
y dice, ya vamos, compartimos el mismo sendero y vamos para allá, y realmente las ascensiones que hiciste los últimos años han sido muy, muy, muy buenas, entonces, y algunas van a quedar en la historia, así que agradezco tu momento, compartir con la gente, y bueno, también quiero salvar a la gente allá de Magallanes, algunos amigos de allá que están ahí, Hermano, que, muy bien. que han estado, son parte de estas historias también, muchos. Así que gracias, Buena. Guido, por tu presencia y no sé, por alguna despedida a la gente. Bueno, no, muchas gracias por habernos acompañado, espero no haber dado la lata. Y un abrazo a todos nomás, pues, que sigan aguantando acá la pandemia y traten de disfrutar cada vez que vayan al cerro. Eso. Eso, Y un abrazo a todos. Muchas gracias por la entrevista, Darío. sí. Gracias, Gillo, y bueno, gracias a todos los que nos escucharon hoy día, y recuerden el próximo jueves también otra entrevista también en un nuevo Tattoo Adventure Talks, aquí en Tattoo Adventure Guías de Chile. Así que chao a todos, buenas noches, que descansen. Chao. Gracias. Chao.